Somos de la licenciatura en Administración de Empresas, cursando el sexto cuatrimestre, presentando para la materia de finanzas. Antes de adentrarnos a nuestro tema de exposición, me gustaría poner un ejemplo. Supongamos que decido fundar una empresa que se dedicará a la producción de calzado. Para tal propósito, contrato a las personas capacitadas, es decir, administradores que se dedicarán o se encargarán al área de abastecimientos y suministros, para el área de producción, para el área de ventas, entre otras. Hablando en términos financieros, yo realizo una inversión. Como tal, mis inventarios, maquinaria, terrenos, mano de obra, es decir, todo lo que mi empresa va a tener de valor. En pocas palabras, mis activos. El monto del efectivo que yo estoy invirtiendo en mis activos debe corresponder a un monto igual de efectivo obtenido a través del financiamiento. Cuando yo empiece a vender calzado, la empresa generará efectivo. Esta será la base de la creación del valor de mi empresa. El propósito de la empresa que estoy creando creará valor para mí como propietario de igual forma. Y en pocas palabras, crear valor es el objetivo que nuestro tema de exposición tiene. Nuestro tema a exponer son las finanzas corporativas. ¿Qué es una corporación? Una corporación es una persona jurídica que está sujeta a obligaciones ante la ley y que es creada por una o más personas para un determinado fin. Entonces, las finanzas son el conjunto de actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. Dependiendo del ámbito de las actividades y de la esfera social en la que se toman las decisiones, las finanzas se pueden clasificar en públicas, corporativas y personales. Las actividades que llevan a cabo los gobiernos y las empresas para tomar decisiones financieras son conocidas como finanzas públicas y finanzas corporativas respectivamente. Para tener una idea sobre lo que es las finanzas corporativas, veamos lo que es una corporación. Una corporación es una entidad legal distinta. Como tal, una corporación puede tener nombre y disfrutar de muchos de los derechos legales de las personas naturales. Por ejemplo, las corporaciones como Coca-Cola, Tesla, Facebook, Google y Honda, entre otras, pueden adquirir e intercambiar propiedades, pueden celebrar contratos y demandar y ser demandadas para propósitos jurisdiccionales. La corporación es un ciudadano de un estado de incorporación, sin embargo, no puede votar. Una corporación emite acciones y estas pueden ser propiedades de un grupo pequeño de personas, ya sea familiares, amigos, etc., denominados inversionistas. En este caso, las acciones no se venden al público y la corporación es cerrada o privada. Con el tiempo, si la corporación crece y se emiten nuevas acciones para reunir capital, estas acciones salen a oferta pública. La empresa se convierte en una corporación pública. Ambas corporaciones tienen el mismo objetivo, el de incrementar el valor de sus acciones. Las empresas que requieren recursos son aquellas que han identificado alguna oportunidad de inversión rentable, que pretenden desarrollar un proyecto de expansión o en ocasiones aquellas que por alguna razón se les ha dificultado mantener la operación financiera del negocio. Obtener los recursos suficientes ayuda a las empresas a realizar proyectos productivos, a mantener su nivel de operación y a lograr el crecimiento deseado. Si una empresa recibe dinero en préstamo por parte de su banco, la empresa se convierte en el emisor y el banco en el inversionista. Si recibe dinero de los socios, la empresa emite acciones y los individuos son los tenedores de estas, es decir, los inversionistas. En cambio, cuando la empresa invierte sus excedentes en tesorería, en una cuenta o instrumento bancario, la empresa es el inversionista y el banco el emisor. Los mercados financieros son el puente entre los que desean renunciar al consumo de recursos en el presente a fin de incrementar el consumo futuro y los que necesitan recursos ahora para realizar inversiones en activos reales. Esta es una otra función importante de los mercados financieros. Pero, ¿qué es un activo real? Son activos tangibles e intangibles adquiridos por una empresa que son utilizados en las operaciones del negocio. ¿Qué son los activos financieros? Para obtener
el dinero necesario, la corporación vende derechos sobre sus activos reales y sobre el efectivo que generen. Estos derechos se llaman activos financieros o valores. Por ejemplo, si la compañía solicita un préstamo al banco, éste le pide una garantía de que la compañía le devolverá el capital con intereses. Entonces, el banco otorga el efectivo por un activo financiero, es decir, un derecho de activo real. Además de préstamos bancarios, los activos financieros son también acciones, bonos, contratos y una enorme variedad de títulos. En este caso, nuestro tema a tratar son las finanzas corporativas, sus herramientas de análisis, la administración de capital y las decisiones de inversión. A continuación, desarrollamos el tema finanzas corporativas. Nuestra primera pregunta en cuestión es, ¿qué son las finanzas corporativas? Las finanzas corporativas son la división de las finanzas que se ocupa de cómo las corporaciones manejan las fuentes de financiamiento, la estructuración de capital y las decisiones de inversión. Las finanzas corporativas se preocupan principalmente por maximizar el valor de los accionistas mediante la planificación financiera a largo y corto plazo y la implementación de diversas estrategias de negocios. Las actividades de las finanzas corporativas van desde las decisiones de inversión hasta el capital de trabajo y la banca de inversión. Una buena planificación financiera ayudará a conocer la viabilidad y la rentabilidad de nuestra empresa. Al implementar las estrategias de negocios, perseguimos ciertos objetivos como alcanzar una posición en el mercado, conocer nuestra competitividad o liderazgo en el sector, perseguir el crecimiento bien a nivel de tamaño de la empresa, de ámbito de acción o expandiéndose a nuevos territorios, consecución de solidez económica y mayor beneficio económico posible. Las finanzas corporativas es un área enfocada al estudio de la forma en que las empresas pueden crear valor y mantenerlo, reduciendo al mismo tiempo los riesgos financieros. Las finanzas corporativas tienen tres áreas principales de interés. Presupuesto de capital. ¿Qué inversiones a largo plazo debería realizar la empresa? Estructura de capital. ¿Dónde obtendrá la empresa el financiamiento a largo plazo para pagar sus inversiones? ¿Qué mezcla de deuda y capital debería usar la empresa para financiar sus operaciones? Y la administración de capital de trabajo. ¿Cómo debemos administrar las actividades financieras cotidianas? ¿Qué importancia tienen las finanzas corporativas? El objetivo general de las finanzas corporativas es el de maximizar el valor de la empresa. Este fin corresponde, por lo general, al propósito de los accionistas, inversionistas o dueños de incrementar su propia riqueza, es decir, su inversión. Es importante conocer que la toma de decisiones financieras afecta de manera positiva o negativa las ganancias que pueda recibir un accionista. Es por ello que nuestros administradores financieros deben estar capacitados para el manejo de los recursos financieros de la empresa. Algunos objetivos específicos de las finanzas corporativas son la estructura de capital de la empresa. Se busca mantener el capital de la empresa para que éste tenga una situación económica más sustentable. Gerencia de inversiones. Conocer las posibles inversiones del capital actual con el fin de obtener un mayor beneficio económico. Planificación fiscal. Es exactamente el pago de los impuestos que se debe realizar. Tesorería y control del efectivo disponible. Se organiza el área donde se realizan todos los movimientos que incluye dinero en efectivo. Análisis de las finanzas. Se estudia la situación, la estabilidad y la rentabilidad que nuestra empresa tiene en cuestión de las finanzas. Estudia los posibles negocios que pueda tomar la empresa a futuro. Financiación de futuros proyectos. Consiste en conocer el fondo de ahorros que la empresa tiene para ver si es rentable comprometerse con otros negocios o proyectos. Mercados emergentes. Es importante conocer los posibles mercados que la empresa debería invertir. ¿Para qué sirve y a quiénes le sirve? La información que se presenta y que se describe de las finanzas corporativas
es aquella que se centra en las decisiones de las empresas, así como las herramientas y los análisis utilizados para tomar decisiones. El área de finanzas corporativas estudia cómo le conviene más a un inversionista conseguir dinero. Por ejemplo, si vendiendo acciones, pidiendo prestado a un banco o vendiendo deuda en el mercado. El área de evaluación de activos estudia cómo le conviene más a un inversionista invertir su dinero. Por ejemplo, si comprando acciones, prestando, comprando deuda o acumulando dinero en efectivo. En las finanzas corporativas se toman ciertos tipos de decisiones. Tenemos las decisiones de inversión. Las decisiones de inversión se centran en el estudio de los activos reales, es decir, en términos simples, todo lo que la empresa tiene de valor. Decisiones de dirección. Las decisiones de dirección involucran tanto las decisiones operativas y financieras del día a día, como por ejemplo, el tamaño de la empresa, el ritmo de crecimiento, el tamaño de crédito que le da a sus clientes, la remuneración del personal de la empresa. Es importante conocer quién es la persona responsable de las finanzas en la empresa. El director financiero, Chief Financial Officer, por sus siglas en inglés, es el director de una empresa que tiene la responsabilidad principal de administrar las finanzas de la empresa, incluida la planificación financiera, la gestión de riesgos financieros, el mantenimiento de registros y la presentación de informes financieros. En algunos sectores, el director financiero también es el responsable de los análisis de datos. El director financiero generalmente informa al director ejecutivo, CEO por sus siglas en inglés, y al consejo de administración. El director financiero supervisa que la unidad financiera es el portavoz financiero principal de la organización. El director financiero ayuda directamente al director de operaciones en todos los asuntos estratégicos y tácticos relacionados con la gestión presupuestaria, el análisis de costes y beneficios, las necesidades de previsión y la obtención de nuevos fondos. Por su parte, el tesorero y el contralor deben rendir cuentas al director financiero. Como acá podemos ver, es un esquema donde se relacionan todas las personas a cargo de la administración financiera. Pero, ¿cuál es la actividad que maneja el tesorero? El tesorero es el responsable del manejo de los flujos del efectivo, de la administración de las decisiones de gasto de capital y de la preparación de los planes financieros. Por su parte, el contralor maneja la función contable que abarca los impuestos, la contabilidad de costos y la financiera, y los sistemas de información. Una cuestión muy importante dentro de las finanzas corporativas es qué herramientas se utilizan para los análisis. El analista, dependiendo de su ubicación dentro o fuera de la empresa, cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su análisis, entre las cuales las más importantes son las siguientes. Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la empresa. Se debe tomar por lo menos los correspondientes a los 3 últimos años. Una pregunta en cuestión dentro de las herramientas de análisis es ¿en qué medida afecta a la empresa las disposiciones legales de tipo laboral o fiscal? Ayudando a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones. Cuando hablamos de las herramientas de análisis, nos referimos en sí a toda la información que nos sirve como punta de partida de estudio para la materia prima del análisis financiero. Pero, ¿para qué nos ayudan estas herramientas? Con las herramientas de análisis, una compañía puede conocer su capacidad para pagar compromisos de corto y largo plazo, la rentabilidad de sus operaciones, el valor real de sus activos, la naturaleza y característica de sus obligaciones, la habilidad de obtener sus inversiones, su potencial para conseguir nuevos recursos, la capacidad para soportar cualquier traspié de naturaleza interna o externa. ¿Por qué hacer un análisis financiero? Preguntas en cuestión que nos permite conocer con los análisis financieros son: ¿en qué nivel de activos
estamos y cuál es el indicado para un volumen de operaciones de la empresa. La empresa cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la marcha normal de las operaciones de la compañía. ¿Posee la empresa una capacidad instalada excesiva y subutilizada? ¿Será suficiente para el futuro? ¿Se requerirán nuevas inversiones en planta? ¿Cómo ha sido financiado el activo de la empresa? ¿Es adecuada la estructura de capital? ¿Podrá la empresa pagar sus pasivos corrientes? ¿Podrá atender sus obligaciones de largo plazo? ¿Son proporcionales los aportes de los socios? ¿Cuál ha sido su política de dividendos? ¿Ha crecido el patrimonio proporcional al incremento de unas operaciones de la empresa? En principio existen varias personas y entidades a quienes le interesa y conviene el análisis financiero. A cada uno lo enfocará desde el punto de vista de sus propios intereses y dará énfasis a ciertos aspectos que considere de mayor interés. Hola, profe, soy Pedro Edgar García Morales y dentro del tema está el subtema de la administración de capital de trabajo. Como bien sabemos, administración se trata de planear, organizar, dirigir y controlar, donde consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. Así también, por otro lado, está el capital de trabajo, donde se puede entender como la cantidad de dinero o bien los recursos en una empresa para realizar sus operaciones, siendo de esta manera en que la administración del capital de trabajo consiste en el establecimiento de una serie de acciones para hacer eficientes las finanzas de un negocio en el corto plazo. La adecuada administración del capital de trabajo representará el éxito o el fracaso de la empresa en su totalidad. Por esta razón, es necesario saber y poder administrar los recursos dentro de la empresa, porque será aquí cuando nos demos cuenta si lo que estamos invirtiendo con los proveedores en los productos está girando en el entorno correcto y sin tanto endeudamiento. Objetivo. El objetivo de este tipo de administración es manejar cada uno de los activos y pasivos a corto plazo de la empresa, de manera que se alcance un nivel aceptable y constante de capital neto de trabajo. En este caso, saber en qué gastar el efectivo, tener en cuenta lo que son las cuentas por cobrar y así como también llevar un control en el inventario para de esta forma se alcance una meta positiva dentro de la empresa, de tal manera que el pasivo a corto plazo esté de manera balanceada o equilibrada con los activos, de tal forma que todos los recursos invertidos en los proveedores sean de beneficio y el endeudamiento con los proveedores acreedores o los documentos que tengamos que pagar no sean muy largos y las deudas desaparezcan muy rápido. Por ello, la administración del capital de trabajo determina la posición de liquidez de la empresa y esta es necesaria a su vez para la supervivencia de esta misma. Importancia. Como pudimos apreciar en la diapositiva anterior, el principal objetivo de la administración del capital de trabajo es tener un dominio sobre todas las cuentas de los activos corrientes, así como de su financiamiento, y conseguir un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. Por esta razón, un gerente financiero dedica una buena parte de su tiempo a la administración de trabajo, pues sabe que la meta de la administración del capital de trabajo es maximizar el valor de la misma empresa, ya que implica la administración eficiente de los activos circulares y los pasivos de corto plazo. Pues en todo caso, el administrador por estar a cargo tiene que ver la manera del crecimiento para que la empresa no se vaya al fracaso, ya que es aquí donde las decisiones mandan para que la empresa sea exitosa. Por ello, las deudas tienen que ser muy cortas con los proveedores y los documentos por cobrar se reduzcan. Capital de trabajo. El capital de trabajo puede definirse como la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus activos corrientes sean mayores que sus pasivos a corto plazo. Esto conlleva a que si una entidad organizativa desea
empezar alguna operación comercial o de producción, debe manejar un mínimo de capital de trabajo, que dependerá de la actividad de cada uno. Así, considera todos aquellos recursos que requiere una empresa para poder operar de forma continua. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir esas necesidades inmediatas y así evitar atrasos. Como he venido hablando, el capital de trabajo es la cantidad necesaria de recursos para que nos ayude a realizar nuestras operaciones. Entre más dinero le invertimos, mayores ganancias tendremos y así aparecerán las deudas que se tendrán que pagar a corto plazo. Por ello, la administración del capital de trabajo se sustentan en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de liquidez, ya que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que poseen la organización y sus pasivos circulantes, mayor será la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo. Diferencia de capital de trabajo y el capital de trabajo neto. Muchas veces nos confunden ambos términos. El capital de trabajo neto es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. A diferencia del capital de trabajo, se refiere a los activos circulantes de una firma. El término circulante quiere decir aquellos activos que la compañía espera convertir en efectivo en un periodo menor a un año. Como bien podemos observar en la imagen del lado izquierdo, vemos una representación del capital de trabajo y cómo tenemos estructurada una entrada y una salida. Y en el medio tenemos girando el efectivo, que es lo que nos va a servir para invertir, así como nuestra materia prima, el inventario y las ventas que van a surgir de nuestro negocio. En la entrada es todo nuestro efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Y en la salida son todos los pagos a proveedores, acreedores y los documentos que tenemos que pagar. Así, de esta manera, todo gira a nuestro alrededor y la empresa se mantiene exitosamente. En el lado derecho tenemos otra imagen que nos dice que la eficiencia operativa más la salud financiera a corto plazo nos da un capital de trabajo neto. Esto de manera favorable. O sea, que si cumplimos con esta alternativa tendremos un recurso exitoso dentro de nuestra organización y por lo tanto, hablando administrativamente, se lograría esta meta. Los elementos que componen el capital de trabajo son el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. Existen varios conceptos que se deben tomar en cuenta a la hora de administrar el capital de trabajo, que son la clasificación de los activos circulantes de acuerdo al tiempo, la liquidez y la rentabilidad, el ciclo operativo y la tendencia. Capital de trabajo neto. El capital de trabajo neto es la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. El capital de trabajo se divide en dos categorías: capital de trabajo bruto y capital de trabajo neto. El capital de trabajo bruto, en este caso, es la suma del activo circulante. Como bien sabemos, el activo circulante se refiere a los bienes y derechos de una entidad cuya rotación o vigencia es menor a un año, a un ejercicio fiscal. Y por otro lado está el capital de trabajo neto, donde también incluye al activo circulante, pero disminuyéndole al pasivo a corto plazo, es decir, las fuentes de financiamiento cuya existencia es menor a un año. Y como bien nos podemos dar cuenta en la imagen de representación del capital de trabajo, nos dice que el activo circulante va a ser el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios, menos el pasivo a corto plazo, donde nos encontraremos los proveedores, acreedores y los documentos por pagar, y como resultado nos dará el capital de trabajo neto, que resumiendo son los recursos menos las deudas a corto plazo. Entonces podemos decir que el capital de trabajo neto es el capital de trabajo real que da una empresa. Componentes del capital de trabajo. La administración financiera del capital de trabajo es el conjunto de acciones para el manejo eficiente de la inversión en el activo circulante y el financiamiento en el corto plazo para la realización de las actividades de un negocio. La administración financiera del capital de trabajo
persigue dos objetivos: la determinación de la inversión en el activo circulante y los grados de endeudamiento del pasivo a corto plazo. Ambos objetivos tienen algo en común, como garantizar la actividad del negocio, la rentabilidad y la liquidez adecuados en el corto plazo. Las características de la administración del capital de trabajo son que implica componentes de corto plazo, que se relaciona con el ciclo operativo de la empresa, que va desde la compra de la materia prima hasta el cobro de las ventas. Cada concepto del capital de trabajo se enfrenta al costo de oportunidad y que también implica la definición de políticas de capital de trabajo, acordes a la realidad de un negocio. La administración del capital de trabajo. Como ya hemos venido hablando, la administración del capital de trabajo tiene como objeto el manejo de las cuentas circulantes, las cuales comprenden los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. Por ello, la administración del capital de trabajo se divide en dos categorías: permanente y transitoria. La permanente, que consiste en la determinación de los niveles mínimos aceptables y regulares del activo circulante y el pasivo a corto plazo para que la empresa lleve a cabo su ciclo normal de operaciones. Y la transitoria es la determinación de los niveles extraordinarios de capital de trabajo. A lo largo del tema he venido mencionando lo que es la liquidez. En la administración del capital de trabajo se relaciona de manera estrecha con este concepto. La liquidez es el dinero disponible para que una empresa cumpla con sus obligaciones de corto plazo. La liquidez implica el grado de conversión de los conceptos financieros de una empresa en dinero líquido. Como podemos observar en la imagen del ciclo operativo, donde es el proceso por el que pasa una empresa desde que compra las materias primas hasta que cobra las ventas después de la producción. Esto a su vez, donde el efectivo gira a su alrededor, haciendo que abarque desde la compra hasta el cobro de lo que generan las ventas. Política del capital de trabajo. Existen políticas generales que, además de hacer eficiente la inversión en el activo circulante y el financiamiento a corto plazo, relacionan fuertemente a todas las cuentas. La política de capital de trabajo son los lineamientos establecidos por la administración financiera para el buen manejo del activo circulante y el pasivo a corto plazo. Por ello, las políticas de capital de trabajo se clasifican en políticas de inversión en el activo circulante y políticas de financiamiento a corto plazo. Las políticas de inversión en el activo circulante se dividen en política relajada, la política restringida y la política moderada. La política relajada es la que implica mantener una inversión significativa en el capital de trabajo. La restringida, que se mantiene solo el capital de trabajo necesario para la operación del negocio. Y la política moderada, que se mantiene un equilibrio entre el riesgo de insolvencia y los recursos necesarios. Es necesario recordar que entre mayor sea la inversión en el capital de trabajo, mayor será también el costo. Por otro lado, las políticas de financiamiento a corto plazo, que pueden ser las políticas estructuradas, las políticas conservadoras y la política agresiva. La política estructurada, que son aquellas en las que se contempla la liquidación de un pasivo a corto plazo. La conservadora, que se emplean fuentes de financiamiento menos riesgosas, pero más costosas. Y la política agresiva, donde implica un financiamiento con menor costo, pero con alto riesgo. Activos circulantes. Como bien he venido explicando, los activos circulantes en todo caso son el efectivo y sus equivalentes, cuentas por cobrar e inventarios. Asimismo, se incluyen los pagos anticipados y los instrumentos financieros. Además de los activos circulantes que ya mencioné, también se pueden encontrar los instrumentos financieros, que es cualquier contrato que dé origen tanto de un activo financiero de una entidad como a cualquier pasivo o instrumento de capital de otra entidad. Y los pagos anticipados, que pueden hacerse por bienes o servicios.
pasivo de corto plazo. Son todos aquellos proveedores, contribuciones por pagar, sueldos y salarios por pagar, acreedores, diversos anticipos de clientes, préstamos de instituciones bancarias y organizaciones auxiliares de crédito. Son obligaciones a cargo de una entidad cuya exigibilidad es menor a un año. Rentabilidad y el riesgo. Se dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Esto se basa en la administración del capital de trabajo, en el punto que la rentabilidad es calculada por utilidades después de gastos frente al riesgo que es determinado por la insolvencia que posiblemente tenga la empresa para pagar sus obligaciones. Sus puntos claves para una correcta administración del capital de trabajo frente a la maximización de la utilidad y la minimización del riesgo son la naturaleza de la empresa, la capacidad de los activos y los costos de financiamiento. Como siguiente punto y último, la inversión del capital. ¿Qué es? Una inversión de capital es la que interviene en fondos en un negocio para ayudar en su expansión o mejorar su productividad. Por ello, hay tres tipos de inversiones, ya que la inversión de capital dependerá de la necesidad de la empresa en un momento determinado. Por ello está la inversión de diversificación, la inversión de reemplazo y modernización y las inversiones de expansión. La inversión de diversificación, estas decisiones requieren la evaluación de propuestas para diversificar en nuestras líneas de productos. La inversión de reemplazo y modernización nos dice que tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. Y la inversión de expansión, donde muchas empresas existentes pueden experimentar un crecimiento en la demanda de su lineamiento de productos. En conclusión, las finanzas corporativas son un área de las finanzas que se centra en la forma en la que las empresas pueden crear valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos financieros. Su propósito, como bien hemos visto a lo largo de nuestra investigación, es maximizar el valor para los accionistas o propietarios. Así también, las finanzas están firmemente relacionadas con otras dos disciplinas, como lo es la economía y la contabilidad. Las finanzas corporativas son un tema bastante amplio dentro de las empresas, ya que se encargan del análisis y estudio de ciertas variables empresariales con el fin de tomar decisiones que permiten alcanzar objetivos como crear más capital, hacer crecer la empresa y adquirir nuevos negocios. Por nuestra parte sería todo, profe. Gracias.